Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Páginas de Nuestra Historia, un programa que realizamos en conjunto la Universidad de Magallanes a través de su canal UMAC Televisión en sus diferentes plataformas, el Instituto de la Patagonia, un centro de investigación de la universidad, está próximo a cumplir los 50 años, y también el Museo Regional de Magallanes, dependiente de la Subdirección de Museos, y también inaugurado en el año 1969 en lo que antiguamente era la Municipalidad de Punta Arenas, en el Palacio Montes Pello, y luego, con la donación del Palacio Braun Menéndez en el año 83, se traslada a esta casa donde surge como Museo Regional. Antiguamente se llamaba Museo de la Patagonia, pero como se confundía con el Museo del Instituto de la Patagonia, también nace esta nueva institución, que es el Museo Regional. Y estamos precisamente en el segundo piso de la casa, lo que antiguamente era dormitorio y sala de juego de las niñas, y hoy es la Biblioteca Patrimonial Armando Braun Menéndez. Para hablar sobre un tema particularmente interesante de Bain-Auer y la historia natural de Magallanes. Para ello tenemos dos invitados de excepción. En primer lugar, a un amigo de la casa, un amigo del territorio magallánico, que la verdad que es un gusto y un honor poder compartir con él, el doctor Luis Borrero, doctor en arqueología en la Universidad de Buenos Aires y con innumerables trabajos sobre el territorio fuego patagónico en su área de desarrollo. Muchas gracias por venir, don Luis. Es un placer para mí. Un placer para nosotros. Y también un amigo que viene desde muy lejos, Ville Virtanen, finlandés, la verdad que está también cursando su doctorado en la Universidad de Helsinki, y para nosotros también es un gusto que él también nos pueda orientar sobre este personaje tan atractivo, tan motivante, y también en cierta parte para el común del territorio un poco desconocido dentro de su trabajo en Patagonia chilena en particular. Ville, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, y para comenzar, don Luis, comenzando, ¿usted desde cuándo se ha preocupado por la historia natural de estos territorios? ¿Desde cuándo está trabajando estas temáticas acá en la parte, en el cono suramericano? ¿Desde cuándo está trabajando? Bueno, a mitad de los años 70, ¿Ya? en 1975, viajé a Tierra del Fuego con un profesor. Yo era alumno de arqueología, participé en una excavación y a partir de ese momento ya me interesé en todo lo que estaba ocurriendo en Tierra del Fuego, sus bosques, sus turberas, y ya ahí apareció el nombre de Auer. Ya ahí empecé a buscar su obra porque quería saber más sobre la historia de los ambientes en los cuales había ocurrido esa historia humana de la que me estaba ocupando en las excavaciones. Entonces, desde muy temprano. Después lo fui haciendo más detallado el estudio. Me preocupé por comprar los 4 tomos más importantes de la obra de él, que tenían detalladas descripciones de montones de perfiles estratigráficos, líneas de costa, estudios de pantanos, y bueno, fui siguiendo su obra con entusiasmo. Y Ville, ¿nos puedes contar así a grosso modo para gente que no conoce? Porque la verdad que esta conversación está abierta a través de un canal de televisión que llega a todas las casas del territorio magallánico y a través de las redes sociales y de internet, bueno, a todo el mundo. ¿Quién era Bain-Auer? ¿Cuál es su principal motivación de llegar al territorio? ¿Por qué estamos hablando de él en particular? Pues Bain-Auer es un geógrafo finlandés y pues él dedicó una gran parte de su vida al estudio de Patagonia y Tierra de Fuego, y en total realizó 14 expediciones aquí en el sur entre los años 20 y 50. Y pues él estaba interesado en las investigaciones de las turberas, que es una especialización muy lógica para un finlandés, porque casi un tercio de nuestro territorio es algún tipo de pantano o turbera. Y él ya había hecho investigaciones en el hemisferio norte, en Laponia, que es la región en el norte de Finlandia, y luego en Canadá. Y el siguiente paso lógico era buscar puntos de comparación en el hemisferio sur.
y él ya había leído cuando era joven los diarios de Darwin, donde se mencionan las turberas de Tierra del Fuego. Don Luis, sobre el trabajo también de Bainogui, pero también en relación al trabajo que usted ha realizado, el tema de la historia natural del territorio, ¿cómo influye en la historia humana, en realidad la historia natural de los territorios, esta historia tan cambiante también? No, básicamente es el escenario donde ocurren las cosas. Entonces es muy distinto pensar los primeros cazadores-recolectores que llegan a la zona donde hoy está el Estrecho de Magallanes, pensarlos en un periodo cálido que en un periodo frío. Entonces saber eso nos orienta acerca de dónde buscar los sitios, en qué tipo de depósitos podemos tener mejores evidencias. Entonces, desde una medida metodológica, es muy importante entender en qué tipo de ambiente ocurrieron estos desplazamientos de los primeros pobladores de la Patagonia. Nuestros proyectos muchas veces dedican mucho esfuerzo y mucho dinero a investigar esos aspectos que por ahí no son antrópicos, pero que llevan al hallazgo antrópico. Yo, aún siendo alumno, después de esta experiencia que comenté antes, trabajé con otra profesora en la provincia de Santa Cruz en la excavación de una cueva. Y al excavar esa cueva encontramos unos sedimentos que fueron interpretados como restos de una tefra. Cuando volvimos con los restos de esa tefra, yo quería leer todo lo que escribió Auer sobre las distintas tefras que él había identificado en las turberas, porque él había construido una tefra cronología que era una orientación fantástica con sentido estratigráfico y sentido temporal para empezar a entender la cronología de las ocupaciones humanas. Nos servía para eso. Y me ocurrió algo fantástico, porque me entusiasmé, leí, y yo dije, le voy a escribir a este hombre. Y yo le escribí a Bainauer. Él todavía estaba vivo. Afortunadamente para mí, fines de los 70, yo había estado en esta excavación, le escribí y él me contestó con una letrita temblequeante, contestó todas mis preguntas y mandó una copia de su publicación de 1974 de Isorhythmicity, me mandó una copia dedicada, que ahí tengo yo. Entonces tuve su opinión sobre lo que podría ser eso que habíamos encontrado en esa cueva. Bueno, eso en varios niveles muy gratificante para mí. No, claro que sí, indudablemente. Oye, tú, amigo, es extraño que en Magallanes, efectivamente, tenerte y que nos cuentes cómo llegaste a Bainauer, cómo llegas a seguir sus pasos y a estar acá en el Cono Sur americano. ¿Cuál fue ese impulso inicial? Yo estudiaba en un programa de la Universidad de Helsinki que se llama Estudios Latinoamericanos y es un programa específico para esta región, un programa un poco multidisciplinario y pues quería hacer algo sobre Patagonia y Tierra de Fuego porque pues soy escalador y las montañas y todo es como algo que me interesa. Y Patagonia, por supuesto, es el lugar más importante para los escaladores. Y pues empecé a buscar información sobre Patagonia y fue un accidente, encontré el libro de Auer, no sabía nada de él y pues leí el libro y es como muy poético el libro en finlandés y es muy interesante y pues hice mi tesis de magíster sobre el libro y ahora estoy siguiendo con el tema de Auer. ¿Tu doctorado? Sí. ¿Sí? ¿También en la temática relacionada? Sí, a mí me interesan los libros de viaje que los miembros de esta primera expedición finlandesa producieron, en que Auer publicó su libro de viaje que ya está traducido al castellano también, y también el geólogo de la expedición Ernst Krank publicó un libro en sueco. Él era sueco hablante, que es una minoría de Finlandia, y salían un montón de
de noticias y reportajes de esta expedición en la prensa finlandesa. Entonces, y tenemos el archivo de Auer en el Archivo Nacional en Helsinki, entonces hay mucho material que estudiar. Sobre la misma temática, don Luis, usted también como conocedor de la obra de Auer, en realidad de sus congéneres en el territorio, la aventura de Auer en Patagonia también debe estar relacionado con otros expedicionarios, con otros antropólogos, arqueólogos o investigadores justo en esos años. Recuerdo ahora, no sé, Günter Prucho, está dentro de un grupo no es un esfuerzo solitario. Bueno, lo primero interesante, aquí acabas de mencionar a Crank, ¿no? Sí. Y me gusta cuando Auer dice, Crank que siempre se iba por las montañas. Yo para los pantanos, él para las montañas, que era lo que le gustaba. Y después, bueno, yo estoy pensando también en los antecedentes hubo mucha expedición sueca a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Bueno, cuando pasa Otto Nordenskiöld, que va rumbo a Antártica, él visita Cueva del Milodón en Última Esperanza, y luego a un pariente de él le avisa ahí una cueva bárbara llena de cosas muy interesantes, y viene la excavación de Erland Nordenskiöld en 1899, que es muy detallada, que se publicó detalladamente en sueco, y por suerte años después hubo traducciones, muy importante en la historia de las investigaciones de la historia natural de Patagonia, porque Nordenskiöld no estaba enfatizando una acción antrópica, importantísimo. Y luego, bueno, Plushow aparece mencionado en el libro del que estamos hablando, y que había una relación y que, bueno, fotografió la Patagonia desde arriba, que es una cuestión que agregó, digamos, alguna dimensión muy importante a nuestra comprensión de los paisajes, ¿no? La mayoría de los grandes transformadores de estas zonas para mí han sido geógrafos. Los geógrafos son los que han logrado una conjunción entre las fotografías, los paisajes geomorfológicamente hablando, y los seres humanos, los que ponen el ser humano en el paisaje. Y eso es algo muy particular, aún al día de hoy, creo yo. Sí. Y Auer también en su libro menciona los Nordenskiöld también y las expediciones suecas, y por supuesto los finlandeses no querían admitir que ahora estamos como siguiendo los pasos de los suecos. Y de hecho, como finlandés tengo que mencionar que la familia de Nordenskiöld tiene su origen en Finlandia. Entonces los padres de Erland nacieron en Finlandia, y la madre de Otto es finlandesa. Ah, lindo. Sí, entonces nosotros siempre los consideramos como medio finlandeses, por supuesto, por lo menos. Entonces. Y la expedición de Plushow, cuando se lee los periódicos de Magallanes o de Punta Arenas de 1928, en el Magallanes salió solo una noticia sobre la expedición finlandesa, pero un montón de reportajes sobre Plushow, porque, pues, por supuesto, seguramente era algo mucho más raro ver un avión por primera vez. Impacto. Sí, Claro. ver un avión en Punta Arenas que unos 4 hombres finlandeses con su ropa sucia. Claro que sí. Sí, bueno, Prucho ya viene con una historia de héroe militar, en realidad, claro, llamó bastante la atención. Sobre lo mismo sobre Väinö Auer, quisiera ver que me comenten cuáles son los marcos de estudio en el cual se desarrolló Väinö Auer: geología, geografía, historia natural. ¿Cuáles son el área de desarrollo? Él estaba interesado en las variaciones climáticas postglaciales, y un aspecto central de su trabajo es la comparación que hizo entre el hemisferio norte y sur, porque él ya tenía muestras de Finlandia y Canadá, y pues quería comparar las muestras de Tierra de Fuego con las del norte, y entender las variaciones climáticas postglaciales desde
un punto de vista global que era algo bastante pionero de esa época. Sí. Oiga, y don Luis, si bien estamos conversando específicamente de Weidenauer, en realidad me gustaría ver, llevar a la práctica el conocimiento de Auer en realidad en la historia natural, cuál es la importancia de la historia natural de un territorio en áreas que usted ha desarrollado tan bien y están reconocidos internacionalmente, como la arqueología, el poblamiento de este cono suramericano. ¿Cómo se relacionan estas materias? Bueno, toda la discusión sobre el poblamiento humano en el extremo sur, mientras se desarrolló en la zona de las estepas, el tema era, bueno, ubicar un buen sitio arqueológico y ver qué edad tenía. Pero cuando ya nos acercamos a la cordillera, cuando nos acercamos a las zonas de bosques, ya si uno no entiende muy bien cuándo empezó el avance del bosque, si uno no entiende bien cuándo se retiró el hielo, está perdido. En las estepas es más sencillo. Y entonces la línea de trabajo es como el que inauguró y desarrolló largamente, porque no es que dio una patada pionera y se retiró, sino que él fue contribuyendo muchas cosas a lo largo del tiempo. Eso es la base sobre la cual pudimos movernos. Hoy la cronología de las tefras está, por supuesto, mejorada. Hay técnicas tremendas. Chuck Stern ha podido hacer un fingerprinting de las erupciones de volcanes específicos con tefras específicas, pero básicamente lo que Chuck Stern ha hecho es datar y poner bien en el tiempo las tefras reconocidas por Auer. Entonces lo que se ha hecho es poner al día aquel conocimiento. Entonces ahora nosotros todos reacondicionamos a la nueva cronología de la que disponemos ahora, pero sin eso se hace mucho más difícil la labor del arqueólogo. Muchas veces cuando un arqueólogo está muy interesado en la historia natural, como me pasa a mí, yo leo Darwin, Auer o Feruglio con el mismo entusiasmo que un arqueólogo, que leo a un arqueólogo, nos acusan y dicen, pero eso no será determinismo ambiental, es un gran error. No se trata de determinar que un ambiente determina qué es lo que pasa. Se trata de que uno tiene que entender dónde ocurre una cosa para entender el tipo de relación que los seres humanos establecieron allí. No es lo mismo estar en los Andes a 4.000 metros en Perú que estar en los Andes a 1.000 metros en Última Esperanza. Hay una diferencia muy importante que se manifiesta de muchas maneras, y si el arqueólogo ignora eso, bueno, está errándole. Indudablemente están muy relacionadas ambas disciplinas. Eso es. Sí, pero completamente. Sobre Weidenauer, para la gente que desconoce del tema, en particular acá en Magallanes, también nos planteamos, este investigador que realizó tantos viajes y tan extensos, tiene que sus diarios de campo, su fotografía, sí, incluso filmaciones, son bastante desconocidas. ¿Conoces algo de ella? ¿Qué nos podrías contar de las mismas? Pues el libro de viaje de Auer de esta primera expedición fue publicado ya solo unos meses después de la expedición, en el mismo año de 29, que el viaje tenía, pues ahora había gastado tanto dinero para el viaje que pues el libro le ayudó a aliviar el estrés económico causado por el viaje. Y porque el libro fue publicado tan rápido después de la expedición, muchos de los pasajes de este libro vienen de los diarios de Auer. Entonces, una gran parte del libro está escrito como en las tiendas de campaña en Tierra de Fuego, y es como nos cuenta como una experiencia bastante auténtica. Y la expedición tomó como unas 2.000 fotos, y yo este año he digitalizado todas las fotos de archivo de Auer, pero es un trabajo enorme de clasificar todas las fotos y todo. Y sí, hay un montón de material. Un montón de material todavía por desarrollar. En el texto de Auer, en realidad, si bien de manera
no sé si llamarlo superficial, pero también desarrolla en uno de los capítulos su visión sobre los pueblos originarios, en los cuales le toca alcanzar a ver. Esto lo podemos entender como una vocación hacia la etnohistoria, o en realidad es un tema más superficial y no tan profundo. Un observador curioso, un viajero, curioso. que es una cosa que absolutamente no iba a ignorar y lo manifiesta bien, documenta bien, y la información es adecuada como para saber con qué gente interactuó, dónde, y eso don Mateo Martins, en un artículo que se publicó hace algunos años, le sacó muy buen jugo, cuando aún la información no estaba traducida al español, ¿no? Él se las arregló para obtener buena información y darle su sentido. Para mí es una información sobre un punto en el tiempo de miembros de la sociedad Selknam, que es junto con muchas otras observaciones, constituye nuestra comprensión de la evolución de un grupo humano en particular que ocupó el norte de la Isla Grande. Auer, yo creo que estaba interesado en todo lo que estaba alrededor de él, ¿no? Fueran animales, fueran árboles, fueran pantanos, particularmente pantanos, o manifestaciones de vida de otros seres humanos, ¿no? Era un explorador. Sí. Y ellos llegaron aquí con la esperanza de todavía ver a los indígenas como viviendo con sus costumbres indígenas, pero en Punta Arenas vieron el documental de Teo Agostini, por ejemplo, y cuando llegaron a Tierra de Fuego, ya como la ola de la cultura moderna ya había alcanzado la isla, y ellos podían ver que su estilo de vida o modo de vida ya había cambiado mucho. Pero los pueblos indígenas son un componente importante para la construcción casi mítica de Tierra de Fuego. Sí. Sí. Y quiero también mencionar que los encuentros con los indígenas les recordaban de los encuentros que habían tenido en el norte de Finlandia con los Sami, que son el pueblo indígena que tenemos en el norte de Finlandia. Y también hacen comparaciones entre los dos. Sí, bueno, cuando habla sobre el pueblo Selknam también, no sé si crítico, pero plantea esa situación de una frase que se ve reiterada en el tiempo, en artículos de Foresti y de otras personas, claro, como una raza que se extingue, viendo ya una etapa de declive del pueblo Selknam en la Tierra del Fuego chilena también. Sí, bueno, es una historia bien conocida, donde, sí, claro, bueno, hay una tradición cultural que continúa y, por supuesto, siempre hay representantes que simplemente viven modos de vida diferentes. O sea, eso es lo que ocurre. O sea, si uno va a lo estricto, la historia de las poblaciones humanas a través del tiempo no es una historia de estrictas extinciones, sino de transformaciones, en donde se van alterando las proporciones moleculares y donde de repente en algún individuo pueden encontrar aún un porcentaje de sangre genético, no de sangre, neandertal, por decirlo así. Y neandertal, en cualquier libro de paleoantropología van a decir, se extinguieron hace 30.000 años. Sí, bueno, lo que llamamos neandertal, pero no desapareció eso. Son porcentajes, es un poco más complicado que eso. Y eso pasa con todos nuestros pueblos originarios. Están por ahí todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, en particular los pueblos acá del cono sur americano. Así que muy bien. Nosotros, bueno, estamos conversando con nuestros invitados sobre una temática bien interesante, Väinö Auer y su conocimiento de la historia natural de Magallanes. Y bueno, en realidad este programa es una instancia de participación, de conversación, a través de los cuales, a través de un televisor en las casas, llega el conocimiento de investigadores, de expertos en una serie de temáticas cuyo proceder, cuyo conocimiento llega a través de un formato diferente que es la televisión, la imagen. Así que en realidad cada momento en que una persona en su casa
ponga UMAC Televisión y vea estos capítulos y logre escuchar y entender lo que estamos conversando, interesarse, ya es un capítulo más ganado para entregar este conocimiento a la gente. Así que nosotros estamos muy contentos por nuestros invitados también. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en UMAC Televisión y volvemos con la segunda parte de este interesante capítulo sobre Bainauer. Muchas gracias. Esta máquina perteneció a la sociedad ganadera de José Menéndez en la estancia San Gregorio, considerada como el primer establecimiento de crianza ovina en la Patagonia, cuya creación data de 1878 por Marius Andrew, convirtiéndose en un modelo ganadero industrial para las otras iniciativas ganaderas desarrolladas en la Patagonia y Tierra del Fuego. En 1910, la compañía alemana Hannoverische Maschinenbau creó la locomotora marca Hanomag, número 4567. La locomotora fue bautizada con el nombre de María, en homenaje a la esposa de José Menéndez, la señora María Beetti de Menéndez, y se conserva desde 1973 en el Museo del Recuerdo. Esta maquinaria se utilizó para transportar las grandes cargas de productos desde los galpones de la estancia hasta el muelle. La extensión ferroviaria era de 2 kilómetros, permitiendo desplazar las cargas en vagones. Hacia 1945, la locomotora a vapor fundadora fue reemplazada por una máquina de tipo diésel, fabricada por Drewry en 1944. Amigas y amigos, bienvenidos a la segunda parte del programa dedicado básicamente a nuestro explorador finlandés Väinö Auer y su trabajo en la Patagonia chilena en primera instancia, lo cual nos llena de conocimiento de un personaje para muchos desconocido, pero que con el transcurso de esta conversación hemos logrado identificar su gran importancia en el desarrollo científico de todo el cono sur americano en particular. Estamos con Vilés y con don Luis, expertos en sus diferentes áreas de estudio y también grandes conocedores y por lo que se logra entender también admiradores del trabajo de Väinö Auer en Patagonia y en Tierra del Fuego en particular. Don Luis, también si nos pudiera contar un poco del trabajo de Väinö Auer en Argentina. En realidad, él no llega a Magallanes, hace el trabajo y desaparece del mundo. En realidad, sigue proyectándose también y es contratado por el Estado argentino a desarrollar una serie de acciones. Si nos pudiera comentar ese aspecto que es muy desconocido. Sí, cuando él sigue su obra científica, uno ve que él recorrió todo, visitó, estuvo en todas partes y de hecho una de las primeras cosas que yo hago cuando voy a trabajar a un lugar nuevo es buscar en la obra de Auer alguna descripción de una localidad ahí porque la voy a encontrar. Y voy a encontrar un perfil, voy a encontrar alguna noción acerca de la sucesión de estratigráfica de sedimentos y ver cómo son los pantanos, de qué características. Y ese enorme conocimiento que este hombre tenía sobre los recursos naturales de la Patagonia llevaron a que el gobierno argentino lo contratara para solucionar algunos aspectos que tenía en su interés
de conocer para la explotación económica del país. Entonces vivió un tiempo en Argentina y con su familia estuvo allí, y yo recuerdo una descripción que le hizo a un chileno que viajó a Finlandia hace muchos años y que se entrevistó con él, pero hace muchos años, yo esto lo he leído en internet, ¿no? Y a este chileno le dijo: yo tengo hijos que hablan argentino, no le dijo español, hablan de argentino. Don Luis, también, antes de ir con Vilé, si nos puede, en realidad, dentro de la conversación salen algunos temas que el común de la gente no maneja, por ejemplo, temas más específicos. Si nos pudiera aclarar algunos puntos y orientarnos sobre la tefracronología, por ejemplo, si nos puede explicar de qué se trata, cuál es la importancia dentro de su disciplina. Bueno, Weinauer reconoció en los pantanos que él estudiaba que había una sucesión de tefras, o sea, sedimentos volcánicos emitidos por erupciones volcánicas, y vio que eran de diferente coloración, lo cual implicaba con toda seguridad diferentes volcanes emisores, y vio que siempre estaban en el mismo orden. Siempre la que tenía tal coloración estaba más abajo, otra color estaba un poco más arriba, estaban en orden. Entonces él apreció que ahí había un instrumento adecuado para reconocer de qué edad se trataba en los sedimentos en que estaban unas u otras tefras. Entonces esa fue la base para presentar un sistema con el cual inclusive estableció correlaciones con el hemisferio norte y que permitió hacer correlaciones muy fuertes entre lugares de Tierra del Fuego y de Patagonia y de lugares del este y del oeste de la Patagonia. Fue tremendamente útil. Ahora, con las técnicas mucho más modernas, que tenemos dataciones radiocarbónicas muy detalladas y un análisis mucho más detallado de estas tefras, ese instrumento se ha transformado en una de las armas con las cuales nosotros podemos saber casi inmediatamente si estamos en un sedimento pre-12.000 años, o post-12.000 años, o pre-9.000 años, o post-9.000 años, y así. O sea, inmediatamente tenemos una información cronológica, lo cual es fantástico. Después vienen los controles cuando hacemos los trabajos, pero ese esquema está, ese esquema nos sirve ahora. Muy interesante. También un detalle, si hablamos de la investigación de las turberas, un detalle que encontré en el archivo de Auer, que en el 1931 salieron unas noticias en la prensa finlandesa que el Ministerio de Agricultura en Chile está planeando una expedición a Finlandia para estudiar las turberas de Finlandia, y también mencionan que Auer ha prometido su ayuda para esta expedición, pero no he encontrado más información si la realmente realizaron o no. Pero ya se puede ver como solo unos 2 años después de su expedición ya hay este intercambio de ideas y conexión entre Finlandia y Chile. Entonces es un detalle interesante. Muy bien. Es una idea muy errada, en realidad, que es la idea general de que su llegada a Patagonia tiene directa relación con Finlandia, la ubicación en el mundo, el paralelo. Sí. ¿Es real eso, que haya venido específicamente por ese tema? ¿Que hay situaciones geográficas coincidentes de sobremanera con Finlandia? En realidad no lo son tantas. Sí, pues las turberas, no soy geólogo o geógrafo, pero las turberas a mí me parecen muy largas. Y cuando pues yo he pasado mucho tiempo en el norte de Finlandia y los paisajes son tan parecidos a lo que tienen aquí, entonces sí. Oye, y sobre Weinauer en particular, si bien acá es conocimiento de gente muy específica, y ahora hace un par de años se está volviendo a conocer la figura de Weinauer, reconocerlo en la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes. ¿Cuál es la visión de Weinauer en Finlandia? ¿Es un científico conocido, reconocido? Pues si hablamos de geografía, sí, seguramente es uno de los científicos más destacados si hablamos de geografía, y de hecho
el departamento de geografía de la Universidad de Helsinki se encuentra al lado de una calle que se llama calle Väinö Auer, entonces ya dice algo de su importancia. Pero sí está conocido dentro de los círculos académicos, por lo menos. Muy bien. Y don Luis, sobre Auer también, sobre su desarrollo de estudio, ¿podemos encontrar algo más de Auer? ¿Podemos reinterpretarlo? ¿Reconocer su trabajo en el Cono Sur? ¿O está acabado sus temas? ¿O son una fuente de inspiración constante? Su obra es tan amplia que muchos investigadores en distintos campos han usado su trabajo para ampliar y proyectar con las técnicas modernas. Yo, por ejemplo, recuerdo Jorge Rabasa como geólogo especializado en glaciares. Él trabajó en una de las secuencias de Auer en la costa del Canal de Beagle, a partir de la cual él trató de poner una cronología adecuada y poner en perspectiva sus hallazgos, o palinólogos en otros lugares, o gente que trabaja en las líneas de costa. Él trabajó en todo eso, la expansión del bosque. Entonces, eso no se agota, sobre todo porque la cantidad enorme de perfiles que él describió no se parece a nada hecho por algún otro investigador en esos temas. Entonces, realmente no se agota, y las ricas registros fotográficos que acompañan, que por ejemplo, yo me acuerdo trabajando al sur del río Gallegos, yo llegué a un lugar sobre la base de una foto de Auer, de un bloque errático en particular, que él fotografió, en el camino lo vio y apareció en una de sus publicaciones, y esa fue mi base para encontrar dónde ocurrían ciertas cosas que eran de mi interés. Y eso yo creo que no se agota así nomás, ¿no? Realmente la obra de un pionero se llama de un pionero no solo porque es el primero, porque si es el primero y no hace gran cosa se lo olvida enseguida, es porque deja algo que sigue creciendo. Muy interesante. No quiero terminar el programa sin conocer un poco de las actividades que están realizando ustedes de forma personal. Don Luis es un gran conocedor, hace muy poco tiempo vino a dar una charla acá a Magallanes, a la universidad, y fue muy comentada positivamente. Y bueno, esta es una oportunidad en la cual la gente en su casa puede compartir a través de la televisión con usted. Y bueno, queremos saber en qué está, cuáles son sus proyectos más cercanos, en qué área está desarrollando su estudio. A mí me interesan muchos temas de investigación patagónica. El que más cercano está es el poblamiento temprano de la Patagonia, estudiar el momento en que empiezan a llegar los primeros cazadores-recolectores, cómo lo hacen, en qué condiciones, y trato de usar todo lo que puedo usar para estudiar eso. Después el desarrollo ulterior también me sigue interesando, de hecho hasta temas muy históricos de tiempos muy tardíos. De hecho mi tesis doctoral ha sido sobre la ocupación tardía del norte de Tierra del Fuego, tiempos históricos realmente. Entonces toda la historia cultural de la Patagonia es objeto de mi interés, y el foco del análisis va cambiando un año u otro de acuerdo con los proyectos en que estoy participando. Pero el de poblamiento temprano está siempre. Siempre. Sí. Sí. ¿Y Vilé, en qué estás ahora? ¿En qué investigación estás desarrollando? ¿Estás en tu tesis doctoral? Sí, empecé mi tesis doctoral el año pasado y todavía estoy como buscando material. Entonces ya conozco bastante bien el contenido del archivo de Auer, pero por ejemplo hablamos del libro de Crank, y el libro de Crank tiene muchas fotos que no están en el archivo de Auer, entonces estoy todavía buscando los originales donde están. Y por supuesto también un aspecto importante para mí es compartir la historia con la gente que vive aquí, y tener un diálogo y ver qué realmente es importante. Y así. No se puede ver esta historia solamente desde un punto de vista finlandés. No, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, amigas y amigos, el día de hoy estuvimos trabajando y conversando sobre Väinö Auer. Fue un tema muy interesante. En primero,
en primera instancia, porque para mucha de la gente que seguramente está en sus casas viendo el programa, la primera aproximación de Weidenauer fueron en noticias en los periódicos con el nombre de una calle. En realidad, lo interesante es que a través de estas conversaciones, que es una forma muy interesante, llega ese conocimiento para ver quién es Weidenauer, cuál fue su labor en Magallanes y bueno, también a través de expertos, ver cómo se proyecta esta investigación que ya lleva muchísimos años, pero cómo se proyecta en diferentes temáticas en los investigadores de Fuego Patagonia. Así que para nosotros fue un gusto compartir con ustedes. Le agradecemos primero que todo su tiempo y disposición de compartir su conocimiento con nosotros y a través de todos nuestros congéneres magallánicos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Y bueno, amigas y amigos, agradecer también su sintonía y seguir en la compañía de UMAC Televisión en su serie de programas musicales y culturales generados por la Universidad de Magallanes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima ocasión.